Queremos determinar el límite como x enfoques 9 de dividido por. Para determinar este límite, queremos determinar el valor que aproxima esta función. Hacia aquí se aproxima más 9 desde el lado derecho y el lado izquierdo. Y para que existe este límite, el valor de la función debe ser el mismo desde el lado izquierdo y el lado derecho. Aviso: si intentamos encontrar este límite realizando la sustitución directa, tendríamos 0 dividido por 0, que es una forma indeterminada. Entonces, si queremos encontrar este límite utilizando la sustitución directa, debemos manipular esta función. Pero primero vea el gráfico de esta función para ver si existe este límite. Aquí hay un gráfico de nuestra función. Aquí está x igual más 9, así que nos estamos acercando a este valor x desde el lado izquierdo y el lado derecho. Aviso: a medida que nos acercamos desde ambos lados, nos estamos acercando al mismo valor de la función y, por lo tanto, este límite existe incluso aunque esta función no exista en x igual 9 porque tenemos este agujero aquí. Volviendo a nuestro límite, hay dos formas algebraicas de encontrar este límite. Podemos utilizar factorización o podemos racionalizar el numerador. Vamos primero a ver la técnica de factorización. Para encontrar este límite factorando, necesitamos reconocer que podemos escribir x como la raíz cuadrada de x cuadrado, y 9 como cuadrado 3 y por lo tanto el denominador es una diferencia de cuadrados. Tenemos el límite a medida que x se acerca a 9 de la raíz cuadrada de x, 3. Y luego para el denominador, en lugar de x tendremos la raíz cuadrada de x. Y en lugar de 9, escribiremos menos 3 cuadrados. Así que ahora podemos factorar el denominador como una diferencia de cuadrados. Tenemos el límite como x aproxima 9d. Y ahora factoraremos esto. Tenemos la raíz cuadrada de x más 3 y la raíz cuadrada de x, 3. Aviso: ahora se simplificará porque tenemos un factor común entre el numerador y el denominador. Estos dos factores simplifican a 1, así que ahora tenemos el límite como x enfoques más 9 de 1. Dividido por la raíz cuadrada de x más 3. Pero ahora realizamos sustitución directa. Aviso: como tenemos un dividido por la raíz cuadrada de 9 más 3, la raíz cuadrada de 9 igual 3, entonces, esto se simplifica a 1/6, que es nuestro límite. La segunda técnica para encontrar este límite sería racionalizar el numerador, lo que significa que multiplicaremos el numerador y el denominador por el conjugado de la raíz cuadrada de x, 3, que sería la raíz cuadrada de x más 3. Ahora vamos adelante y multiplicamos el numerador y dejamos el denominador en forma factorizada. Ahora tenemos 4 productos, 1, 2, 3 y 4. Tan raíz cuadrada de x raíz cuadrada de x igual x. Luego tenemos más 3 raíz cuadrada de x, luego menos 3 raíz cuadrada de x, y luego menos 3x más 3 igual menos 9. De nuevo, dejaremos el denominador en forma factorizada. Ahora simplificaremos el numerador. Aviso que estos dos términos son opuestos. Tenemos un factor de x, 9 hexanewtones el numerador, y luego tenemos un factor de x, 9, y el factor de raíz cuadrada de x más 3 hexanewtones el denominador. Aviso: en este formulario tenemos un factor común de x, 9, así que es simplificar a 1, dejándonos con el límite como x aproxima más 9 de 1 dividido por la raíz cuadrada de x más 3. Aviso: como este límite es el mismo límite que teníamos aquí a la izquierda en azul. Y ahora si realizamos la sustitución directa, tenemos un dividido por la raíz cuadrada de 9 más 3, que de nuevo es igual a 1/6. Así que puedes ver, podemos encontrar este límite analíticamente factorando o racionalizando el numerador. Para terminar, si regresamos y hacemos una mirada a nuestro gráfico, al acercarnos x igual 9 ambos a la izquierda a la derecha, nos estamos acercando al valor de la función de 1/6. Ok, espero que encontraste este ejemplo útil.